Tenía 12 años. La voz de mi padre llegó desde la sala, como un murmullo sordo, un trueno lejano que apenas se distingue del silencio. Yo estaba detrás de la casa, agachada entre el polvo que se alzaba con cada soplo de viento y el sol que caía a plomo, levantando un palacio de hojas y piedritas para mi muñeca de trapo. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro que quebró mi mundo para siempre. El hombre tiene una P enorme, esperanza, y la quiere a ella. Bastó aquel susurro para que la tarde, el polvo quedó suspendido como constelaciones diminutas. El calor se volvió hielo en mi espalda y respirar se hizo espeso, casi imposible. No entendí qué significaba esa P, ni por qué podía comprar mi futuro, pero sentí el peso de una puerta que se cerraba para siempre. Fue el momento exacto en que el mundo, que hasta entonces olía a maíz tostado y tierra mojada, empezó a oler a miedo. A los 12 años, una palabra puede ser un juego o una condena. Si alguna vez una sola palabra, un murmullo, cambió el rumbo de tu vida para siempre, dime cuál fue o desde dónde me escuchas. Aquí, en esta historia, las palabras pesan más que las piedras. Y a veces, solo a veces, nombrarlas es el primer paso para poder cargarlas. Mi nombre es María de los Dolores, aunque en ese entonces todos me llamaban simplemente María. Hoy tengo 78 años y el cuerpo me duele de formas que antes no conocía, pero la memoria, esa traicionera, sigue intacta. Y esa tarde, de martes, y ese memoria se grabó a fuego antes de ese murmullo. La vida era simple. Mi universo olía a tierra mojada después de la lluvia, a maíz tostándose en el comal y al aroma dulce y pegajoso de los mangos maduros que caían del árbol del fondo del solar. Mi mayor ambición era conseguir un listón de color azul para mis trenzas, uno que no estuviera deslavado como el rojo que mi madre remendaba una y otra vez. Mi rutina era la de cualquier niña de rancho en los años 50, al despertar con el canto del gallo, ayudar a mi madre a ordeñar a la bonita, nuestra única vaca, barrer el patio de tierra apisonada con una escoba de ramas y pasar el resto del día perdida en mis juegos, hablando con mi muñeca de ojos de botón, imaginando que vivía en un castillo hecho de nubes. Mi padre, don José Ramón, era un hombre que hablaba con la mirada. Sus ojos reflejaban el color del cielo, a veces azul y esperanzado, la mayoría de las veces gris y nublado por la preocupación de la sequía. Mi madre, Esperanza, le hacía honor a su nombre con una fe inquebrantable en Dios y una dureza forjada por la vida. Sus manos, siempre ágiles cosiendo colchas para vender en el tianguis, estaban llenas de pequeños pinchazos, medallas de una guerra silenciosa contra la pobreza. Pero la curiosidad, dicen, es la primera puerta al conocimiento y a veces al dolor. Me levanté despacio, dejando a mi muñeca abandonada en su casita a medio construir. Mis pies descalzos, acostumbrados al calor del suelo, se movieron con un sigilo que no sabía que poseía. Me pegué a la pared de adobe, sintiendo su calor áspero contra mi mejilla, y me asomé por el resquicio de la puerta de la sala. La luz anaranjada del atardecer se colaba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como estrellas diminutas. Mi padre estaba sentado en su mecedora de madera, esa que él mismo había tallado, pero no se mecía. Estaba quieto, encorvado, con el sombrero puesto como si acabara de llegar del campo y no le hubieran dado las fuerzas para quitárselo. Mi madre estaba de pie frente a él, secándose las manos en el delantal una y otra vez, un gesto nervioso que solo hacía cuando la angustia la superaba. No hay otro modo, Esperanza, repetía mi padre, y su voz era un hilo frágil. El hombre ya vino a cobrar 3 veces. Nos dio hasta fin de mes. Si no pagamos, nos quita el rancho. Todo a mi madre dejó de secarse las manos y se abrazó a sí misma. La había visto enfrentar serpientes en el maizal. La había visto trabajar con fiebre. La había visto rezar de rodillas durante horas pidiendo lluvia. Pero nunca, jamás
La había visto tan derrotada. El silencio que llenó la pequeña sala era tan denso que podía masticarse. Solo se oía el zumbido de una mosca solitaria y el latido de mi propio corazón, que de repente sonaba tan fuerte como un tambor de guerra en mis oídos. Ero don Aurelio. Él dijo que nos perdona la deuda, continuó mi padre, y yo me aferré a esa frase como a una tabla en medio del mar. Perdonar la deuda. Eso era bueno, ¿verdad? Significaba que no nos quitarían la casa, que la bonita seguiría dándonos leche, que yo podría seguir jugando bajo el mango. Pero entonces mi padre añadió las palabras que pudrieron esa esperanza. Pero tiene una condición. Sentí que el nudo en mi estómago se apretaba. En condición era una palabra de adultos, una palabra que olía a trampa. ¿Qué condición podía ser tan importante como para hacer que la voz de mi padre temblara? ¿Qué condición, José Ramón? Mi madre. Y su voz fue un susurro apenas audible, un soplo de aire resignado. Mi padre levantó la vista del suelo por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de mi madre, y en ellos vi un abismo de vergüenza y desesperación. Tardó una eternidad en responder, una eternidad en la que la mosca se posó en la mesa, en la que una gallina cacareó afuera, en la que mi mundo de 12 años se detuvo en seco, esperando el golpe. Quiere casarse con la María. Juro por Dios que el sol se apagó en ese instante. Juro que las paredes de la casa se encogieron, que el aire se me escapó de los pulmones en un silbido mudo. ¿En casarme yo? Pero si yo era una niña, ¿casarme con quién? ¿Con don Aurelio? La imagen borrosa que tenía de él apareció en mi mente, un hombre grande, mucho mayor que mi padre, de piel curtida por el sol y manos como palas. Un hombre al que había visto en la misa de los domingos, siempre serio, siempre solo. Un hombre cuya mirada pesada parecía tasar a la gente, como si estuviera decidiendo si servían o no. El mismo hombre que una vez le compró un gallo a mi padre y apenas le dirigió la palabra, "Is hombre", la bola de hielo que se había formado en mi estómago subió por mi garganta y me ahogó. Quise gritar. Quise correr, quise entrar en la sala y decirles que no, que se habían vuelto locos, que yo solo quería mi listón azul y jugar con mi muñeca. Pero no pude. Mis pies estaban clavados al suelo de tierra. Mi cuerpo era una estatua de sal, paralizado por el horror. ¿Te has vuelto loco, José Ramón? La voz de mi madre por fin encontró fuerza, pero no era un grito de rabia. Era un lamento roto. Tiene solo 12 años. Es una criatura. ¿Crees que no lo sé, mujer? Respondió mi padre. Y por primera vez en mi vida lo escuché sollozar. No un llanto abierto, sino uno seco, atorado, un temblor en su voz que lo rompía todo. ¿Crees que esto me gusta? Pero es esto, o la calle. Es esto, o ver a nuestros hijos pidiendo limosna. Don Aurelio es hombre de bien. Tierras, tiene ganado, a la niña no le faltará nada, le faltará su niñez, José le faltará todo. Él prometió cuidarla, prometió que va a esperar a que crezca un poco más, antes de, ya sabes, antes de que sea su esposa de verdad. No entendía del todo qué significaba esa última frase, pero el tono en que la dijo mi padre, la pausa que hizo, me heló la sangre aún más. Era un horror dentro de otro horror, una puerta oscura que se abría detrás de otra. Me quedé ahí, escondida, escuchando cómo sentenciaban mi vida, cómo me convertían en la moneda de cambio para salvar un pedazo de tierra. Mi madre, mi dura y fuerte madre, suspiró. Fue un suspiro largo, tembloroso, el sonido de una rendición, el sonido de mi mundo derrumbándose. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. Y en esa única palabra estaba toda la tragedia. Mi padre carraspeó, como si tuviera que limpiar el sabor amargo de su propia traición de la garganta. Su respuesta fue el último clavo en el ataúd de mi infancia. Una sentencia dictada en la penumbra de una tarde cualquiera. El domingo que viene. 5 días, tenía 5 días. 72 horas para ser una niña, antes de convertirme en la esposa de un hombre viejo que cargaba con una P enorme y desconocida. Y yo, parada detrás de la puerta, entendí que esa P
No era una letra, era un pezón y estaba a punto de caer sobre mí. Para que puedan entender cómo un padre, un hombre que me enseñó a hacer silbatos con hojas de hierba y que a veces, en raras ocasiones, me pasaba la mano por el cabello con una torpe ternura, puede llegar a vender a su propia hija. Necesitan respirar el aire de ese rancho. Necesitan sentir en sus propios huesos el miedo que se cocinaba a fuego lento en nuestra casa. Mucho, mucho antes de aquella tarde de martes, en que mi mundo se hizo pedazos. La tragedia no nació con esa frase sobre la P enorme. No. La tragedia ya vivía con nosotros, silenciosa y paciente. Era un miembro más de la familia, sentada a la mesa en cada cena, durmiendo en el petate con nosotros en el suelo frío. Se alimentaba de la tierra seca, de las nubes que pasaban de largo sin soltar una sola gota de agua, y de los suspiros cada vez más hondos de mi padre. Nuestra vida en el interior de Tlaxiaco, allá por los años 50, era una lucha constante dictada por el sol y la lluvia. Despertábamos cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de un gris pálido, antes de que el primer gallo se atreviera a cantar. Mi madre, Esperanza, era la primera en ponerse de pie. Se movía en la penumbra como un fantasma, y sus primeros actos del día eran siempre los mismos: atizar el fuego en el fogón y arrodillarse frente a un pequeño crucifijo de madera que colgaba en la pared, susurrando oraciones que eran más bien súplicas. Pedía por la lluvia, por la cosecha, por la salud de mis 2 hermanos menores, y para que la deuda no terminara de devorarnos. Nuestra casa era humilde hasta doler: 4 paredes de adobe y un techo de lámina que rugía como un animal herido cuando llovía fuerte y nos asaba como pollos bajo el sol del mediodía. El piso era de cemento quemado, y mi madre lo restregaba con una obsesión casi febril. La limpieza es señal de decencia, decía, como si un suelo brillante pudiera ocultar las grietas de nuestra pobreza. Dormíamos todos juntos en la misma habitación, a mis padres en un catre de madera, y mis hermanos y yo en petates extendidos sobre el suelo. Por la noche, en la oscuridad, escuchaba la respiración de todos, el sonido de sus sueños, y me sentía segura de algo. No sabía que ese calor familiar era tan frágil como el cristal. Mi padre, José Ramón, era un hombre amarrado a la tierra. Su humor dependía del cielo. Si llovía, su espalda se enderezaba un poco, sus pasos eran más firmes, y hasta se atrevía a silbar una melodía desafinada mientras afilaba su azadón. Pero la sequía era cada vez más larga. Lo veía caminar por el campo de maíz, tocando las hojas secas y quebradizas de las plantas, mirando al cielo con una mezcla de rabia y súplica. Se rascaba la nuca, suspiraba, y cada suspiro parecía arrancarle un trozo de vida. Se estaba encogiendo ante mis ojos, aplastado por un peso invisible que yo, en mi inocencia, no podía nombrar. Mientras él luchaba su batalla con el cielo, mi madre libraba la suya en la tierra. Con los dedos marcados por 1000 batallas contra la aguja y el hilo, cosía colchas de retazos con unos diseños de flores que eran casi milagrosos. Las vendía los domingos en el tianguis del pueblo, y el poco dinero que sacaba era para el malojo, el azúcar, la sal. Nunca se quejaba del dolor en sus dedos, pero la tensión se le acumulaba en la mandíbula, en la forma en que apretaba los labios mientras cosía, como si estuviera remendando no solo telas, sino también las heridas de nuestra vida. Mi mundo de niña era pequeño y sensorial. Era el sabor del agua del pozo, un agua que en tiempos de sequía sabía a tierra y a óxido, y que mi madre disfrazaba con unas gotas de limón. Era el ardor de la tierra caliente bajo mis pies descalzos, una prueba de resistencia que siempre ganaba contra los otros niños de los ranchos vecinos. Era el olor a estiércol de las gallinas, el tacto suave del pelaje de la bonita cuando me dejaba acariciarla, y sobre todo, el sabor celestial de un mango maduro
comido a escondidas en la rama más alta del árbol del solar, con el jugo chorreándome por la barbilla y la voz de mi madre gritando a lo lejos: María de los Dolores, bájate de ahí que te vas a romper el pescuezo. Mis sueños eran del tamaño de mi mundo. Soñaba con cosas imposibles como una Coca-Cola de botella de vidrio, fría y burbujeante, que veía a los ricos del pueblo tomar en la plaza. Soñaba con un vestido de color rosa, con zapatos que no fueran heredados, con aprender a leer las historias que venían en los periódicos viejos con que envolvíamos las cosas. ¿Para qué quiere estudiar una mujer?, sentenciaba mi padre en las raras ocasiones en que me atrevía a... con que aprenda a echar tortillas y a tener la casa limpia y suficiente. Se va a casar de todos modos. Esa frase, se va a casar de todos modos, mi madre la repetía como un eco, como una lección inevitable. Tienes que aprender a ser mujer decente, a cocinar frijoles sin que se quemen, a lavar la ropa sin rasgarla. Guay, yo obedecía, pero por dentro, mi alma solo quería seguir siendo niña, seguir jugando a la comidita con mi muñeca María, a la que le contaba todos mis secretos. Los primeros signos de que la catástrofe se avecinaba aparecieron de forma sutil, como las primeras nubes de una tormenta lejana. Empezaron a llegar al rancho unos hombres que no pertenecían a nuestro mundo. Vestían trajes oscuros y zapatos lustrados que se cubrían de polvo en cuanto bajaban de sus coches viejos. Llegaban incluso en los días de más calor, y el sudor que les perlaba la frente no lograba suavizar la dureza de sus rostros. Hablaban con mi padre en voz baja, en el corredor de la casa, mientras mi madre nos metía a mis hermanos y a mí en la cocina con cualquier pretexto. Yo los espiaba desde adentro. No entendía sus palabras, pero sí su lenguaje corporal. Mi padre, siempre tan orgulloso, se encogía ante ellos. Asentía con la cabeza una y otra vez, sin levantar la vista del suelo. Parecía un niño regañado, un hombre aceptando un destino que no quería. Después de que se iban, el silencio en la casa se volvía denso, pesado. Mi padre no cenaba, solo se sentaba en su mecedora, a mirar la oscuridad, y mi madre se volvía más irritable. Cualquier cosita la hacía estallar. Por las noches, cuando creían que todos dormíamos, sus susurros atravesaban la delgada pared de adobe. Eran como ratones royendo la paz de la noche. Deuda, intereses, sin salida, y un nombre que empezó a repetirse cada vez más: Don Aurelio. Al principio era solo eso, un nombre. Luego pasó a ser una opción. Don Aurelio podría ayudarnos. Y finalmente, una amenaza. Don Aurelio ya no quiere. Esperar más a mi padre comenzó a mirarme de una forma extraña. Una noche, mientras yo estaba sentada en el suelo junto a su mecedora, escuchando cantar a los grillos, me pasó la mano por el cabello y dijo: vas a ser una mujer muy bonita, María. En ese momento, sus palabras me hicieron sonreír, pero años después, al recordarlas, sentí un escalofrío. No era el halago de un padre, era la evaluación de un hombre desesperado, un hombre que estaba empezando a ver a su hija, no como a su niña, sino como su única y última mercancía. Mi madre también cambió. Su insistencia en que aprendiera los quehaceres de mujer se volvió frenética. ¡Apúrate, niña! ¿Una buena esposa debe ser rápida y eficiente? Era como si me estuviera preparando no para la vida, sino para una inspección, para una venta. La última visita de los hombres de traje fue la peor. Esa tarde, después de que se fueron, mi padre no solo suspiró. Se sentó en el escalón de la entrada, se quitó el sombrero y escondió la cara. Entre sus manos Ansé quedó así por más de una hora, inmóvil. Cuando finalmente entró en la casa, parecía un anciano. Tenía los hombros vencidos, la mirada vacía. Mi madre lo miró y no dijo nada. Solo se acercó y le puso una mano en el hombro. Se miraron el uno al otro por un largo rato, y en esa mirada silenciosa sellaron el pacto. Fue un acuerdo hecho de desesperación y de vergüenza. Esa noche, cuando mi padre me dio las buenas noches, su mirada ya no fue la de un hombre calculador. Fue la mirada de un traidor. Desvió los ojos rápidamente,
como si no pudiera soportar ver lo que estaba a punto de destruir. Y mi madre, mi fuerte madre, se dio la vuelta y se fue a la cocina, incapaz de enfrentarse a la niña, cuya infancia acababan de sentenciar a muerte. En ese momento, bajo el techo oscuro de nuestra casa, el miedo dejó de ser un presentimiento y se convirtió en una certeza helada que echó raíces profundas en mi corazón de 12 años. Aún no sabía los detalles, pero sabía con la certeza absoluta de los animales que presienten el terremoto, que algo terrible estaba a punto de sucederme. Los 5 días que siguieron a esa revelación fueron una niebla espesa y pegajosa, cara a amanecer durante un segundo fugaz. Mi primer pensamiento era que todo había sido una pesadilla, un mal sueño, provocado por comer demasiados mangos verdes. Me despertaba con el corazón desbocado, esperando escuchar a mi madre pidiéndome que fuera a ordeñar a la bonita, esperando que el mundo siguiera siendo el de antes. Pero entonces abría los ojos y veía la realidad en los pequeños detalles, en el silencio pesado que se había instalado en la mesa durante el desayuno, en la manera en que mi padre evitaba mi mirada, concentrándose en su plato de frijoles, como si contuviera el secreto del universo, en el movimiento de las manos de mi madre que el miércoles por la mañana sacó una tela de color beige, el color de la tierra seca, el color de la resignación, y empezó a cortarla con unas tijeras grandes, con cada chasquido del metal contra la tela. Sentía que estaba cortando los últimos hilos que me ataban a mi niñez, estaba cosiendo mi mortaja. Yo intenté rebelarme a mi manera infantil y desesperada. La primera noche después de la cena, cuando mis hermanos ya dormían, me armé de un valor que no sabía que tenía y enfrenté a mis padres. Estaban sentados, como siempre, en la penumbra de la sala. No me quiero casar, logré decir, y mi voz sonó como el chillido de un ratón atrapado. No, lo conozco, es un hombre viejo. Mi padre ni siquiera levantó la vista. Fue mi madre quien respondió, sin dejar de remendar una de las camisas de mi padre. Don Aurelio es un hombre bueno. María, un hombre respetado. Tiene casa de ladrillo y más tierra de la que nosotros tendremos en 7 vidas. No te va a faltar de comer, pero no quiero comida, quiero mi vida, grité. Y las lágrimas que había estado conteniendo por fin estallaron. Tengo solo 12 años. Quiero jugar con Guadalupe. Quiero ir a la escuela. La escuela no llena la barriga, sentenció mi padre con una voz dura y hueca, la voz de un hombre que ha renunciado. Y ya no eres una niña para jugar. Tienes que pensar en tu familia, en tus hermanos. Esto lo hacemos por ellos, para que no pierdan su casa. Me estaban pidiendo que me sacrificara en el altar de su fracaso, que pagara con mi vida la deuda que ellos habían contraído. Era una lógica tan retorcida, tan cruel, que mi mente de 12 años no podía procesarla. Corey, mi petate, y lloré hasta que el cansancio me venció un llanto amargo, lleno de rabia y de una impotencia que me asfixiaba. Al día siguiente, desesperada, busqué a la única persona en el mundo que podía entender mi lenguaje, mi amiga Guadalupe. Con el pretexto de ir a buscar unas hierbas al campo, corrí como si me persiguiera el diablo hasta su rancho. Cuando me vio llegar, con la cara hinchada y los ojos rojos, su sonrisa se desvaneció. Nos sentamos bajo nuestro árbol de mango, el Confidently. Todos nuestros sueños infantiles, cuando sí grande, voy a ser maestra, solía decir ella. Y yo voy a tener un vestido de cada color, respondía yo. Pero ese día, los sueños se habían vuelto ceniza, la contitadú, las palabras tropezándose unas con otras, ahogadas por los sollozos. La jabo de la duda, de don Aurelio, de la boda del domingo. Guadalupe me escuchaba con los ojos muy abiertos, su rostro reflejando mi propio horror. No dijo nada, solo tomó mi mano. Su mano era pequeña y cálida, como la mía, la mano de una niña, y en ese simple contacto sentí la primera validación de mi dolor. No estaba loca. Aquello estaba mal, terriblemente mal. Su silencio y su mano apretando la mía me decían que mi miedo era real. Su madre nos vio desde lejos y se acercó. Era una mujer buena,
pero también curtida por la misma vida que mi madre. ¿Qué pasa, muchachas? ¿Por qué esas caras? Guadalupe, llorando, le contó. La mujer suspiró, un suspiro largo y cansado, y me miró con una lástima que me dolió más que una bofetada. Mijita, así es la vida de los pobres. A veces hay que hacer sacrificios. ¿Han sacrificios? Otra vez esa palabra. El mundo de los adultos parecía estar construido sobre esa palabra terrible. Regresé a mi casa sintiéndome aún más sola. Ni siquiera el horror en los ojos de mi amiga podía cambiar mi destino. Hay una soledad espantosa en sentir que te estás ahogando y ver que todos a tu alrededor actúan como si el agua estuviera en calma. ¿Alguna vez dudaste de lo que sentías, de tu propio instinto, solo porque el mundo insistía en que estabas equivocada? A veces, el grito más desgarrador es el que se ahoga en el silencio de tu propio pecho, porque nadie más parece escucharlo. El sábado, el día antes de mi ejecución, llegó él. Estaba en el patio dándoles maíz a las gallinas cuando escuché el sonido. Un sonido que no pertenecía a nuestro rancho pobre. El golpeteo rítmico y potente de los cascos de un buen caballo sobre la tierra seca. Mi corazón dio un vuelco y se detuvo todo en el mismo instante. Sabía quién era, no necesité levantar la vista para saberlo. Era como si la tierra misma me estuviera avisando de su llegada. Cuando por fin me atreví a mirar, ahí estaba don Aurelio. Montaba un caballo alazán, un animal grande y soberbio que resoplaba con impaciencia. El sol de la mañana le daba en la espalda, creando una silueta enorme y oscura que se proyectaba sobre nuestro humilde patio, devorándolo todo. Se bajó del caballo con una lentitud deliberada, la de un hombre que es dueño del tiempo y del espacio que pisa. Era más alto de lo que recordaba, con los hombros anchos de un toro. Llevaba un sombrero de cuero, una camisa limpia pero amarillenta, y sus manos, esas manos que vi una vez en el mercado, colgaban a sus costados. Eran enormes, nudosas, las manos de un hombre que había doblegado a la tierra toda su vida. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran pequeños y oscuros, hundidos en un rostro lleno de arrugas profundas. Cuando me miró, no vi curiosidad ni amabilidad. Vi al dueño de un animal inspeccionando su nueva compra. Buenos días, dijo, y su voz era grave y ronca, como el ruido de piedras rozando. Apenas pude responder. Mis padres salieron de la casa como si hubieran sido convocados por un amo. Mi madre, secándose las manos en el delantal. Mi padre, con una sonrisa servil que nunca le había visto. Pase, don Aurelio, pase, tome un cafecito. Él amarró su caballo a la cerca y entró en nuestra casa, agachándose para no golpear el marco de la puerta. Se sentó en una de nuestras sillas, que crujió bajo su peso, pareciendo un juguete a su lado. Mi madre le sirvió café en nuestra única taza sin desportillar. Él bebió haciendo ruido y luego me miró fijamente. La niña está asustada, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Es normal, ya se le pasará. Luego se dirigió a mí directamente. ¿Sabes cocinar? Asentí, incapaz de hablar y tortear. Asentí de nuevo. Me miró las manos, luego los dientes que apreté con fuerza. Bueno, parece sana. Se levantó y se dirigió a mis padres. Vayan a buscarla. Quiero que conozca su nueva casa. El estómago se me revolvió con violencia. Ir con él, sola. No quiero ir, dije, y esta vez mi voz salió fuerte y clara. Todos me miraron. Mis padres con pánico, él con una chispa de irritación en sus ojos oscuros. María de los Dolores, siseó mi madre, no seas malcriada. No obedece. Es mejor que se vaya acostumbrando, dijo don Aurelio con su voz de piedra. Va a ser su casa también. No hubo más discusión. Me sacaron de la casa como a un cordero. Cuando me ayudó a subir a la grupa del caballo, sus manos enormes se posaron en mi cintura. Sentí un escalofrío de repulsión. Sus dedos casi me rodeaban por completo. Eran ásperos, callosos, y sentí su fuerza contenida, la fuerza que podía aplastarme si quería. Me senté detrás de él, agarrándome con fuerza a la montura.
sintiendo el calor de su espalda contra mis rodillas. Olía a sudor, a tabaco y a un cuero viejo y triste. El viaje de 2 leguas fue un silencio tortuoso, solo roto por el silbido monótono que salía de sus labios. Yo miraba el paisaje familiar, los nopales, las cercas de alambre, y sentía que lo estaba viendo por última vez, como si me estuvieran desterrando en su propiedad. Era imponent. La casa era de ladrillo rojo, con un corredor al frente y ventanas con rejas de hierro forjado que parecían las de una cárcel. Había un silencio pesado, antinatural, como si ni los pájaros se atrevieran a cantar allí. Esta era la casa de mi primera esposa, Josefina, dijo mientras me ayudaba a bajar. Ella la quería mucho. Por dentro, la casa era oscura y fría, a pesar del calor de afuera. Olía a encerrado, a humedad y a algo más, un olor dulce y rancio que no supe identificar. El olor a luto. Me enseñó las habitaciones, los muebles pesados y oscuros cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas, y luego me llevó al que sería mi cuarto. Era pequeño, con una cama individual y un ropero viejo. «Aquí vas a dormir», dijo Ann por lo pronto. Esa frase por lo pronto se me quedó grabada. Mientras estaba parada en ese cuarto que olía a mujer muerta, una certeza se apoderó de mí. Mientras el caballo nos llevaba de vuelta, el olor a moho y a tristeza de su casa se me había pegado a la piel. Entendí que no me estaba llevando a un nuevo hogar, me estaba llevando a una tumba, y el domingo sería mi entierro. La noche del sábado fue la más larga de mi vida. No dormí. A cada crujido de la madera de la casa era el sonido de mis huesos rompiéndose. Cada ladrido lejano de un perro era un lamento por mi alma perdida. Me quedé hecha un ovillo en mi petate, con los ojos abiertos, en la oscuridad, tratando de memorizar el sonido de la respiración de mis hermanos, el olor a fogón apagado de nuestra casa, la sensación del suelo duro bajo mi cuerpo. Estaba intentando guardar pedazos de mi vida en un cofre que ya sentía que me estaban arrebatando. Cuando mi madre me despertó antes de amanecer, su toque en mi hombro fue diferente. No fue el llamado brusco de siempre para empezar las labores. Fue un toque vacilante, casi temarroso, como el de quien toca a un herido de muerte. «Levántate, María. Hoy es el día», dijo, y su voz estaba desprovista de toda emoción, una cáscara vacía. El proceso de vestirme fue un ritual de humillación silenciosa. Mi madre me puso el vestido beige que había cosido. La tela era áspera contra mi piel y el vestido me quedaba grande, colgondo dumis. Hombros huesudos como si fuera de una persona mayor o de una muerta. Me sentía como una muñeca de trapo a la que visten y desvisten a su antojo, sin voluntad, sin voz. Cuando me peinó, sus manos temblaban. Hizo mis 2 trenzas de siempre, pero esta vez las apretó tanto que sentí que me tiraba la piel de la frente. Y luego, el golpe final ató a mis cabellos el viejo listón rojo descolorido. Ese listón, que había sido objeto de mis más grandes anhelos infantiles, ahora se sentía como la marca de una res que llevan al matadero. Me miré en el trozo de espejo roto que teníamos y no me reconocí. Vi a una niña extraña, una prisionera vestida para su propia sentencia, con los ojos hinchados y una palidez mortal. El desayuno fue una tortura. Mi madre había hecho atole, mi favorito, un intento patético y cruel de endulzar el veneno. Pero la comida no me pasaba. Tenía un nudo en la garganta, una piedra de angustia que bloqueaba cualquier cosa que no fuera aire. Mis hermanos pequeños me miraban con curiosidad, sin entender por qué iba tan arreglada. El más chico, Pedrito, me preguntó: «¿Vamos a la fiesta del pueblo, María?». Le acaricié la cabeza y no pude responder. Las lágrimas me quemaban los ojos. Mi padre no dijo una sola palabra en toda la mañana. Comió con la vista fija en el plato y cuando se levantó, se puso el sombrero y se quedó de espaldas a mí, mirando por la puerta, como si el paisaje desolador de nuestro rancho fuera más soportable que la visión de su propia traición. La opresión no era solo la boda inminente, era el silencio cómplice de mis propios padres, la forma en que me trataban como a un problema que por fin estaba a punto de ser resuelto. Cuando don Aurelio llegó,
El sonido de las ruedas de su carreta fue el anuncio final. Venía vestido con una ropa que claramente no era suya, un saco negro que le apretaba en los hombros y un pantalón que le quedaba corto. Se había peinado el poco cabello canoso con manteca de cerdo, y el olor rancio llegó hasta mí, revolviéndome el estómago. Buenos días, dijo, quitándose el sombrero con una solemnidad ridícula. ¿Está lista? No me miró como un novio. Mira a su futura esposa. Me miró con la impaciencia de un hombre que ha cerrado un trato y viene a recoger la mercancía. El viaje al pueblo fue la primera lección de mi nueva vida. Me sentaron a su lado en la carreta. Mis padres iban detrás, en silencio. Él intentó hablarme, pero su conversación era una letanía de órdenes y comparaciones. Ahora que seas mi mujer, tendrás que aprender a llevar la casa como se debe. Empezó, sin mirarme, con la vista al frente. Josefina, mi primera esposa, que en paz descanse, era una santa para la cocina. Sus frijoles eran famosos en toda la comarca. A ver si aprendes a hacerlos la mitad de buenos. Cada vez que mencionaba a Josefina, era como si me restregara en la cara que yo era solo un reemplazo, una suplente barata para llenar un vacío que nunca podría ocupar. Y el pan continuó. Tendrás que aprender a Pan. Hombre que trabaja de sol a sol necesita pan. Bueno, no las porquerías que venden en el tianguis. No era una conversación, era un manual de instrucciones para su nueva sirvienta. Yo me dediqué a mirar el camino, los árboles, las caras de la gente que nos cruzábamos, intentando grabarlo todo, porque sentía que mi mundo se desvanecía con cada vuelta de la rueda. El registro civil era una oficina miserable en una de las calles traseras de la plaza del pueblo. Olía a papel viejo y a Tisp. Un hombre flaco y con lentes nos miró por encima de sus papeles. ¿Vienen a casarse?, preguntó con voz aburrida. Sí, respondió mi padre. El hombre me barrió con la mirada, de arriba a abajo, y su ceño se frunció. Por un segundo, una chispa de esperanza se encendió en mí. Él lo veía. Él veía que yo era una niña. ¿Cuántos años tiene la criatura?, le preguntó a mi padre. 12, respondió mi padre, y la palabra sonó obscena en esa habitación silenciosa. El hombre se quedó callado, dejó la pluma sobre la mesa y me miró fijamente. Es muy chiquita para casarse, don an la ley. La ley lo permite si los padres dan su consentimiento, lo interrumpió don Aurelio con una voz afilada, y sacó del bolsillo de su saco unos papeles doblados. Aquí está la autorización, firmada y sellada. El hombre leyó los papeles, suspiró, y esa pequeña chispa de esperanza se extinguió para siempre. Se encogió de hombros, derrotado. Bueno, sí, así lo quieren. Hagamos esto rápido. Entonces, se puso de pie y empezó a leer. Las palabras salían de su boca de forma monótona. Palabras huecas sobre deberes, obediencia, respeto y unión, hasta que la muerte los separe en la muerte. Sentí que la muerte ya estaba ahí, en esa habitación, tomándome de la mano. Yo miraba fijamente una grieta en el suelo de cemento, concentrándome en ella para no desmayarme. Usted, Aurelio Pereira da Silva, acepta a María de los Dolores Cruz como su legítima esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida. La voz de don Aurelio retumbó en la pequeña sala, acepto en firme, posesiva, sin una pizca de duda. Entonces el hombre de los lentes se giró hacia mí. Sentí todas las miradas clavadas en mí, la de él, la de mis padres, la del oficial. ¿Y usted, María de los Dolores Cruz, acepta a Aurelio Pereira da Silva como su legítimo esposo? El silencio que siguió fue absoluto. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. La palabra no gritaba dentro de mi cabeza, rebotaba contra mi cráneo, pero no encontraba el camino para salir. Era una prisionera dentro de mí misma. María, susurró mi madre a mi espalda. Un siseo de advertencia responde. Respire hondo. Junté todas las fuerzas que me quedaban y el sonido salió, un susurro roto, la rendición final al acepto. Tuve que repetirlo porque el hombre no me escuchó. ¡Acepto!, dije más fuerte, y mi propia voz me sonó extraña.
como la de otra persona. Entonces, por la autoridad que me confiere el Estado, los declaro marido y mujer listo en menos de 10 minutos, me habían borrado. Ya no era María, la niña, era la esposa de don Aurelio. La salida del registro fue irreal. Mis padres me abrazaron, las lágrimas de mi madre mojaron mi mejilla, mientras me susurraba al oído: sé una buena esposa, hija, obedece en todo a tu marido. Mi padre me dio un abrazo torpe, sin mirarme a los ojos, y me metió un par de monedas en la mano. Luego se subieron a la carreta y se fueron. Me quedé parada en medio de la calle polvorienta, viendo cómo se alejaban, cómo mi única vida conocida se encogía hasta desaparecer en la distancia. Estaba sola, completamente sola con ese hombre. Vámonos a casa, mujer, dijo don Aurelio, tocándome el brazo para guiarme a su carreta. Su casa, Ana, ahora esa era mi casa. Entramos en la propiedad y el sol ya empezaba a esconderse, pintando el cielo de colores tristes. La casa parecía aún más sombría. Ahora eres la dueña de la casa, dijo, pero sus palabras sonaban a burla. Sentía la dueña de una jaula. La cena fue en un silencio sepulcral. Calenté unos frijoles que había en una olla y comimos sin mirarnos. El único sonido era el de nuestras cucharas contra los platos. Después llegó el momento que más temía. Te voy a enseñar tu cuarto, dijo. Me llevó a la misma habitación pequeña y oscura del otro día. La cama estaba hecha, con una colcha raída. Dormirás aquí, sentenció. Luego se quedó parado en el umbral, mirándome. Buenas noches, dijo y cerró la puerta. Me quedé sola en la oscuridad total. Me quité el vestido de novia, mi mortaja, y me puse un camisón viejo. Me acosté en esa cama que olía a polvo y a tristeza, y el llanto que había contenido por fin brotó, un llanto silencioso y desesperado. Y en la oscuridad de esa tumba, a través de la delgada pared, escuché por primera vez la voz de mi marido. No me hablaba a mí, con una ternura que yo nunca conocería, con un dolor profundo, susurró un nombre que no era el mío: Josefina. ¿Ves que te cumplo, mi amor? ¿Ves que no hay otra? Y en ese instante lo comprendí con una claridad aterradora. No me había casado con un viudo, me había casado con un hombre que seguía casado con un fantasma. Mi primera noche como esposa de don Aurelio terminó como empezó, en la más absoluta soledad, pero con una nueva y aterradora compañía. La voz de mi marido, al otro lado de la pared, susurrando el nombre de una mujer muerta, se convirtió en la banda sonora de mi nueva vida. Aquella noche entendí que mi rival no era una mujer de carne y hueso, sino un fantasma, una memoria idealizada contra la cual yo, una niña de 12 años asustada y sola, no tenía ninguna posibilidad de competir. Los días que siguieron se convirtieron en semanas y las semanas en meses, todos cortados por el mismo patrón de una rutina sofocante y una opresión que no necesitaba de gritos ni de golpes para aplastar el alma. Cada mañana, sin falta, su puño golpeaba mi puerta antes de que el sol saliera. Levántate, mujer, decía. Number María, no buenos días a mujer. Era una orden, un recordatorio constante de mi nuevo rol, una palabra que me despojaba de mi nombre, de mi identidad, y me convertía en una función, en un objeto. Me levantaba como un autómata y me dirigía a la cocina para prepararle su café, negro y amargo como su carácter. Lo bebía en silencio en la mesa grande de la cocina, y su mirada siempre se desviaba hacia la silla que estaba vacía frente a él. Al principio yo no entendía, pero pronto me di cuenta. Él no veía una silla vacía, la veía a Josefina, sentada allí, sonriéndole. Yo no existía letters, era invisible. La presencia del fantasma de Josefina lo impregnaba todo. Era un veneno invisible que contaminaba cada rincón de la casa y cada acto de mi vida. Si los frijoles quedaban un poco salados, él suspiraba. An Josefina tenía una mano bendita para la sal. Si yo tardaba un poco más en lavar la ropa, comentaba al aire en Josefina, terminaba esto en la mitad de tiempo y la ropa
le quedaba oliendo a flores por una semana. Yo me esforzaba. Dios sabe que lo intenté. Quería agradarle, quería, si no su cariño, al menos su aprobación, una tregua en esa guerra fría. Una tarde encontré unas papayas maduras en el árbol del solar y recordé cómo mi madre preparaba un dulce delicioso. Pasé horas pelando la fruta, cociéndola a fuego lento, con piloncillo y canela, hasta que la cocina se llenó de un aroma dulce y esperanzador. Se lo serví después de la cena, con el corazón latiéndome fuerte, esperando una palabra, un gesto. Él probó una cucharada, la masticó lentamente y luego me miró con sus ojos muertos. «Está empalagoso», dijo. Josefina lo hacía con el punto exacto de dulce. Nunca fallaba. Esa noche, mientras fregaba la olla del dulce con rabia, lloré en silencio. Mis lágrimas se mezclaban con el agua sucia. Estaba llorando no solo por el dulce rechazado, sino por la futilidad de mi existencia en esa casa. Estaba compitiendo contra la perfección, contra un recuerdo que pulía y embellecía cada día un poco más. Los domingos eran los peores. Como no trabajaba en el campo, su presencia en la casa era una nube de tormenta constante. Caminaba de un lado para otro, inquieto, o se sentaba en el corredor a mecerse durante horas, hablando solo. Yo aprendí a volverme invisible los domingos, a moverme por la casa como un ratón, haciendo el menor ruido posible, refugiándome en mi cuarto. Desde allí lo oía. «Ay, Josefina, ¿por qué me dejaste tan solo? Esta casa no es nada». Tian sufría, sí, pero su sufrimiento era egoísta. Era una armadura que usaba para mantener a todo el mundo a distancia, especialmente a mí. Su dolor era su santuario, y yo era la profana que había osado entrar en él. La gran revelación, el momento en que todas las piezas del rompecabezas de mi desgracia encajaron. Llegó una tarde de jueves, unos 3 meses después de la boda. Don Aurelio había ido al pueblo a vender unos becerros, un viaje que le tomaría todo el día. La casa, por primera vez, se sentía mía. El silencio no era opresivo, sino pacífico. Después de terminar mis quehaceres, una curiosidad malsana, una necesidad de entender, me impulsó hacia la puerta prohibida, la de su cuarto. Nunca había entrado allí. Él siempre mantenía la puerta cerrada con llave. Pero ese día, en su prisa, la había dejado entornada. Empujé la puerta con un cuidado infinito. La habitación estaba sumida en una penumbra polvorienta, pero a diferencia del resto de la casa, aquí había un orden. Macabro su ropa doblada sobre una silla, sus botas limpias en un rincón, y luego lo vi. Sobre la cómoda de madera oscura había un altar dedicado a ella. Había al menos 5 fotografías enmarcadas. Una era de su boda. En ella, un don Aurelio mucho más joven y sonriente abrazaba a una mujer hermosa, de cabello negro y ojos vivaces. En otra, ella reía a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás. Era hermosa, sí, pero sobre todo se veía viva, andolorosamente viva. Alrededor de las fotos había objetos que seguramente le pertenecieron a un peinetón de Carrie, un pañuelo bordado, un pequeño rosario de cuentas de nácar. Era un museo de luto, un espacio congelado en el tiempo. Y debajo de la foto más grande, la de la boda, había un pequeño cofre de madera. Mis manos temblaban, pero no pude evitarlo. Lo abrí. Dentro, junto a una trenza de cabello negro atada con una cinta, había un fajo de cartas Antomela de encima. La caligrafía era la de él, grande y torpe. La fecha era de hacía casi 3 años, 6 meses después de la muerte de ella. Salir, mi adorada Josefina. Hoy se cumplen 6 meses desde que te fuiste, y cada día que pasa es más oscuro que el anterior. La gente me dice que siga adelante, que busque a otra, que saben ellos. No entienden que mi vida se fue contigo. Por eso hoy, arrodillado sobre tu tumba, te hago una promesa, mi amor, la única que importa. Prometo que nunca te voy a olvidar. Prometo que nunca voy a amar a otra mujer.
Prometo que nunca más volveré a ser feliz. Cargaré con este dolor como mi penitencia por haberte sobrevivido. Mi corazón murió contigo, y así seguirá hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Me quedé sin aliento. Tuve que sentarme en el borde de su cama. Q olía a él, a tabaco y a soledad la P enorme. No era un peso, aunque también lo era una promesa demencial, una promesa de vivir como un muerto en vida. De repente, todo cobró un sentido terrible. Su crueldad no era maldad, era un acto de lealtad a su fantasma. Su desprecio hacia mí no era personal. Yo era la prueba viviente de una posible felicidad, y él la había jurado erradicar. Me había casado con un hombre que se había condenado a sí mismo a la infelicidad eterna, y sin saberlo, me había arrastrado con él a su tumba emocional. Él no solo me estaba negando el amor, se lo estaba negando a sí mismo como el más devoto de los penitentes. Yo no era su esposa, era su cilicio, su ayuno, la prueba diaria de que estaba cumpliendo su juramento. El aire en la habitación se volvió irrespirable. La gravedad de mi situación me golpeó con la fuerza de un rayo. No había escapatoria. ¿Cómo se lucha contra una promesa hecha un muerto? ¿Cómo se compite con un amor que ha sido santificado por la tragedia? No podía arreglarlo, no podía ganármelo. Mi sola presencia era una traición a su voto sagrado. Volví a colocar la carta exactamente donde la encontré, con un cuidado de cirujano, borrando mis huellas. Salí de su cuarto y cerré la puerta con un sigilo fantasmal. La casa entera parecía diferente ahora, más siniestra. Cada sombra parecía esconder a Josefina, observándome, juzgándome. Su promesa era mi condena. Fui a mi propio cuarto y me miré en el espejo. Vi mi rostro más delgado con unas ojeras moradas que no recordaba tener. Vi a una niña que estaba desapareciendo, convirtiéndose en un fantasma para hacerle compañía al de él. Pero entonces algo se agitó dentro de mí. Una pequeña chispa de rabia, fría y afilada como un trozo de vidrio. Si él le había hecho una promesa a su muerta, una promesa de dolor y de sombras, yo, en el silencio de esa casa embrujada, me haría una a mí misma, una promesa a la única persona viva que parecía importarme en ese momento, una promesa de supervivencia. Y me juré, con los ojos fijos en mi propio reflejo demacrado, a no me voy a convertir en ella, no moriré en esta tumba. La promesa que me hice en la penumbra de mi cuarto no fue un grito de guerra, sino un pacto susurrado con la niña que se negaba a morir dentro de mí. Fue una semilla de rebeldía plantada en el terreno más hostil, regada con lágrimas de rabia silenciosa. No borró el miedo, pero le dio un propósito. Ya no era solo una víctima temblando en la oscuridad, era una prisionera que había empezado a estudiar los muros de su celda, buscando una grieta, por pequeña que fuera. Entendí que la fuerza no nace de la ausencia de miedo, sino de actuar a pesar de él. Y mi primer acto de verdadera insurrección no fue un enfrentamiento, sino una búsqueda. Necesitaba un aliado, necesitaba a Guadalupe. Esperé una semana planeando el momento con la astucia de un animal acorralado. Un martes, cuando supe que don Aurelio iría al otro lado del río a ver un ganado y no volvería hasta el anochecer, corrí. No corrí como la niña desesperada de antes, sino con la determinación de un soldado que va a una misión. Encontré a Guadalupe desgranando maíz en su patio cuando le conté mi plan, o más bien, la ausencia de él y la necesidad de tener uno. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y emoción. Tienes que salir de ahí, María, me dijo. Su voz un susurro cómplice. Pero como soy su esposa ante la ley y ante la gente, no tengo a dónde ir, Ann. No tengo nada. Guadalupe dejó el maíz, me tomó de las manos y me miró con una seriedad que la hacía parecer Mayo Ere. Te equivocas. Tienes dos cosas que él no te puede quitar en tu cabeza y tu tiempo. El resto lo podemos construir. Few ella, la que trazó el mapa de mi escape. Él te cree tonta.
¿verdad? ¿Te cree una niña ignorante del rancho? Vamos a usar eso. Vamos a convertir su desprecio en tu mejor arma. El plan era sencillo y a la vez el más ambicioso del mundo. Tenía dos pilares en conocimiento y dinero. Con letras en la cabeza y monedas en la bolsa, me dijo Guadalupe con una sabiduría ancestral, una mujer puede construir su propio camino. Así empezó mi educación clandestina. Al día siguiente, Guadalupe apareció en mi casa, con un bulto envuelto en un trapo. Dentro, como un tesoro prohibido, había 3 libros viejos de su hermano Mayo. Eran uno de primeras letras, uno de aritmética y uno de historia de México. El olor a papel viejo y a polvo de esos libros fue el primer aroma de la libertad. Acordamos que ella vendría todos los jueves cuando don Aurelio estaba en el campo. Esas mañanas se convirtieron en mi santuario. En la mesa de la cocina, mientras afuera la vida seguía su curso monótono, nosotras librábamos nuestra propia revolución silenciosa. Yo, que apenas podía juntar sílabas, aprendí a leer de corrido. Las letras dejaron de ser garabatos y se convirtieron en llaves que abrían mundos. Leía en voz baja las historias de los héroes de la patria y sentía que su lucha era un poco la mía. La aritmética me enseñó a sumar, restar y, más importante, a dividir. Dividir los gastos, dividir las ganancias, dividir mi vida en un antes y un después. Me volví una esponja por las noches, a la luz de un quinqué que bajaba al mínimo para no gastar petróleo. Practicaba la escritura en hojas de periódico viejo, copiando las letras, hasta que mis dedos se acalambraban. Escondía mis progresos debajo de una tabla suelta del piso de mi cuarto. Cada palabra que aprendía, cada cuenta que lograba resolver, era un ladrillo que quitaba del muro de mi prisión. El segundo pilar del plan, el dinero, fue mi empresa secreta. Don Aurelio me daba una miseria cada semana para comprar lo indispensable en el tianguis. Siguiendo el consejo de Guadalupe, empecé a guardar cada centavo que me sobraba. Pero eso no era suficiente. Un día, mirando a las gallinas, se me ocurrió una idea. Producían más huevos de los que consumíamos. Y la leche de la Bonita, la vaca que mi padre me dio como única dote, podía convertirse en algo más. Empecé a hacer queso fresco, pequeños quesos redondos, envueltos en hojas de maíz, que aprendí a hacer viendo a mi madre. La primera vez que fui al tianguis con 3 quesitos escondidos en mi canasta, sentía que el corazón se me saldría por la boca. Me acerqué a doña Consuelo, la mujer que vendía verduras, y siempre tenía una sonrisa. Doña Consuelo, le dije con voz temblorosa, ¿no quiere probar un quesito fresco? Lo hago yo misma. Lo probó y sus ojos se abrieron. Muchacha, esto es una delicia. Tráeme 5 la próxima semana. Y si están igual de buenos, te los compraré todos. Así nació mi pequeño negocio. Cada semana vendía mis huevos y mis quesos a escondidas. El dinero de don Aurelio lo usaba para las compras, y cada moneda de mi venta secreta iba a parar a un pequeño agujero que encontré detrás de una piedra, suelta en la pared del fogón, un lugar que nadie tocaría jamás. Ver crecer ese pequeño tesoro me daba una sensación de poder que nunca había experimentado. No era solo dinero, era independencia, era mi futuro. Por supuesto, no todo fue fácil. Vivir una doble vida bajo el mismo techo que mi carcelero era un ejercicio de tensión constante. Hubo momentos en que casi me descubre. Un día entró a la cocina inesperadamente y tuve que tirar el libro que estaba leyendo dentro de la olla de los frijoles. Tuve que decir que se me había caído un trapo. Otra vez casi ve el dinero cuando se soltó la piedra del fogón. Pero el mayo era enfrentamiento, la primera prueba de mi nueva fuerza. Llegó una tarde de lluvia. Don Aurelio regresó del campo más temprano y me encontró sentada a la mesa de la cocina, absorta en mi libro de historia. ¿Qué es eso? Pre-Gunto Sioux. V.A.'s on Latigo. Mi primer instinto fue esconder el libro, pedir perdón, pero la promesa que me había hecho a mí misma me sostuvo. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Un libro, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya veo que es un libro,
gruñó. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con esas tonterías? ¿No tienes nada que hacer? Ya hice todo, repliqué, y mi voz no flaqueó. La casa está limpia, la cena está en el fuego y los animales tienen su comida. Leer no es perder el tiempo, me detuve, buscando la palabra es crecer. Se quedó mirándome desconcertado. No estaba acostumbrado a que le respondieran, mucho menos de esa forma. Esperaba sumisión y se encontró con una calma desafiante. Murmuró algo ininteligible sobre mujeres con ideas raras en la cabeza y se fue a su cuarto dando amportazo. Esa noche no sentí miedo, sentí una euforia salvaje. Había ganado mi primera batalla, le había demostrado y me había demostrado a mí misma que ya no era la misma niña temblorosa que le había comprado. Pasaron casi 2 años, 2 años de estudio secreto, de quesos vendidos a escondidas, de monedas apiladas en el agujero del fogón. Mi cuerpo había empezado a cambiar, dejando atrás la niñez, pero mi mente había cambiado aún más. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Había aprendido a negociar los precios en el mercado, a hablar con seguridad, a mantenerle la mirada a don Aurelio. Él lo notaba, y mi cambio parecía desconcertarlo, incluso irritarlo, pero no. Sabía cómo enfrentarse a esta nueva María que no encajaba en el molde de la niña sumisa. Empezaba a creer de verdad que mi plan funcionaría. Empezaba a soñar con el día en que tendría suficiente dinero y conocimiento para marcharme de esa casa para siempre. Pero el destino, que siempre tiene sus propias ideas, decidió poner a prueba mi resolución de la forma más inesperada. Una noche de diciembre, cuando el aire frío de la sierra calaba hasta los huesos, un sonido nuevo rompió el silencio de la casa, un sonido seco, persistente, que venía del cuarto de don Aurelio. Era una tos fea, profunda, que parecía desgarrarle los pulmones. Al principio no le di importancia, pero la tos continuó noche tras noche, cada vez más débil, más agónica, y mientras lo escuchaba toser en la oscuridad, un pensamiento terrible y a la vez extrañamente esperanzador me cruzó la mente. La enfermedad que había matado a Josefina ahora venía por él. Y yo, parada al otro lado de la pared, no sabía si eso significaba el fin de mi plan o su inesperado y peligroso principio. La tos de don Aurelio se convirtió en el nuevo reloj de la casa. Marcaba las horas de la noche con sus ataques secos y agónicos, y durante el día era un recordatorio constante de la fragilidad del hombre que yo había llegado a considerar invencible en su tiranía. Outer Serdaya ya no pudo levantarse de la cama. La fiebre lo consumía, haciéndolo temblar bajo las pesadas cobijas y susurrar cosas incoherentes. Lami, a Don Chico. El curandero, quien después de examinarlo sentenció con una gravedad sombría: Ann es pulmonía, muchacha Ann, y de la mala, la misma que se llevó a su primera esposa Jan, la misma enfermedad. El fantasma de Josefina, que había vivido en las paredes y en las palabras de mi marido, ahora venía a reclamarlo a él. Una parte de mí, la parte más herida y vengativa, sintió una satisfacción oscura. Era la justicia poética, el destino cobrando la factura de mi niñez robada. Pero otra parte, una que no sabía que existía, se vio atrapada en una nueva red de deber. No podía dejarlo morir así, no por afecto, sino por una extraña y retorcida responsabilidad y también por miedo. ¿Qué haría yo, una muchacha de 14 años, sola en un rancho con un cadáver? Mi plan de escape, mi balsa de monedas y de letras quedó en suspenso. La vida me puso en una nueva encrucijada, y mi campo de batalla se redujo a la habitación oscura y maloliente de mi marido. Empecé a cuidarlo con una eficiencia fría y distante. Preparaba los tés de gordolobo que el curandero había recetado, le ponía paños de agua fría en la frente para bajar la fiebre que lo devoraba, y le cocinaba caldos de pollo que él apenas probaba. Durante días me moví entre la vigilia y el sueño, escuchando sus delirios. Llamaba a Josefina constantemente. Josefina, mi amor,
Espérame, ya casi voy contigo. Perdóname, Josefina, por dejarte sola tanto tiempo. Al verlo así, tan vulnerable, tan despojado de su poder, el miedo que le tenía empezó a disolverse, reemplazado por una lástima inmensa y agotadora. Ya no era don Aurelio el hombretón que me aterraba, era solo un viejo triste, un niño asustado que llamaba a su madre, a su esposa, a su fantasma. Estaba renunciando a la vida, entregándose a la enfermedad con una pasividad que me enfurecía. Quería morir, y yo, irónicamente, era la única que luchaba para que no lo hiciera. La noche del clímax, una tormenta feroz se desató sobre el rancho. Los truenos sacudían la casa y los relámpagos iluminaban la habitación por instantes, revelando el rostro demacrado de don Aurelio en la cama. La fiebre había alcanzado su punto más alto. De repente, en un momento de lucidez, abrió los ojos y me miró. Su mirada era extrañamente clara. María dijo, y su voz fue un graznido débil. Me acerqué a la cama. Me voy a morir, sentenció, sin un ápice de miedo, casi con alivio. No diga eso, don Aurelio. El curandero dijo que sí pasa esta noche. Ah, me voy a morir, me interrumpió. Y es mejor así. Escúchame en todo esto. La casa, la tierra, los animales, todo será tuyo. Anne, es lo justo. Te lo mereces por haberme aguantado. Me ofrecía su mundo como compensación, como el pago final por mis servicios. En ese momento, la María de antes, la Nina sumisa, habría sentido en silencio, habría esperado su muerte para reclamar su herencia, su libertad, pero la María que había leído libros de historia, la que sabía de justicia y de dignidad, no podía aceptar ese trato. La verdad, que había estado creciendo dentro de mí, necesitaba salir, era mi única oportunidad, la confrontación final no con el hombre, sino con la promesa que nos había destruido a ambos. Respire hondo, el olor a enfermedad y a lluvia llenando mis pulmones. No quiero sus tierras, don Aurelio, dije, y mi voz sonó firme, clara, resonando por encima del rugido de la tormenta. Quiero que me responda una cosa. Usted me habla de su promesa, del peso que ha cargado por Josefina, pero ¿alguna vez en todos estos años se detuvo a pensar en el peso que puso sobre mis hombros? Se quedó mirándome, confundido, como si le estuviera hablando en un idioma extranjero. Usted no se casó conmigo, continué, y las palabras que había ensayado tantas noches en silencio brotaron con una fuerza imparable. Usted me compró para que fuera la guardiana de su luto, la sirvienta de su dolor, me encerró en esta casa que no es un hogar sino un mausoleo. Cada vez que comparaba mi comida con la de ella, me estaba diciendo que yo no era suficiente. Cada vez que le hablaba a su silla vacía, me estaba volviendo invisible. Usted no quería una esposa, quería un testigo para su sufrimiento. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero no eran de tristeza, eran de una furia purificadora. Su famosa P enorme, su promesa fue mi condena. Me robó mi niñez, me robó la risa, me vistió con la ropa de su mujer muerta y esperó que yo también muriera un poco cada día para hacerle compañía en su miseria. ¿Cree que eso es amor? ¿Cree que eso es lealtad? Eso es egoísmo. Es una crueldad que ni el peor de los hombres le haría a una niña. Él me miraba con los ojos desorbitados, el shock sacudiéndolo más que la fiebre. Intentó hablar. Yo no. Lo interrumpí. Usted nunca pensó en mí. Solo pensó en su dolor. Y le voy a decir algo que aprendí en mis libros. Una persona que de verdad ama, como usted dice que amó a Josefina, jamás querría que la persona amada viviera una vida de infelicidad eterna. Ella no querría que usted se convirtiera en este fantasma y que arrastrara a una niña inocente a su tumba. Usted no la honró, don Aurelio, usted la usó como excusa para rendirse. El último trueno de la tormenta pareció estallar justo encima de la casa, y en el silencio que siguió, algo dentro de don Aurelio se rompió. Su rostro se contrajo, no de dolor físico, sino de una agonía del alma
que jamás le había visto, y empezó a llorar. No era el llanto nostálgico por su esposo, era un llanto nuevo, un llanto desgarrador de un hombre que por primera vez estaba viendo el verdadero alcance del daño que había causado. Dios mío, sollozó, y las lágrimas surcaban su rostro curtido. Dios mío, ¿qué te he hecho, niña? Perdóname. Perdóname. Me senté en el borde de la cama y por primera vez le puse una mano en el brazo. Lloramos los dos en esa habitación oscura. Él por su culpa, yo por mi niñez perdida, por la rabia liberada, por el fin de una era. Primera vez que no éramos amo y prisionera, ni marido y esposa, sino dos almas rotas y desnudas, encontrando una extraña y amarga paz en medio de la destrucción. La promesa se había roto. El peso se había levantado. Si esta historia te ha llegado hasta aquí, si ha tocado una fibra en tu corazón, compártela o suscríbete. A veces, la palabra adecuada dicha con la fuerza de la verdad, en el momento justo, puede romper hasta la más pesada de las cadenas. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando a encontrar su propia voz. Cuando la tormenta pasó y los primeros rayos de sol empezaron a despuntar, don Aurelio se quedó dormido. Era un sueño tranquilo, profundo, sin fiebre ni delirios. Lo observé en la quietud del amanecer y supe que la batalla más grande de mi vida, la batalla contra el fantasma de Josefina y su promesa, había terminado. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una condena, sino un camino por descubrir a Neala. Mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la habitación de don Aurelio como un visitante tímido. La tormenta había limpiado el aire y por primera vez la casa no se sentía cargada de tristeza. Se sentía vacía, pero era un vacío limpio, un lienzo en blanco. Don Aurelio despertó de su largo sueño. Estaba débil, pálido, pero sus ojos estaban lúcidos. La fiebre se había ido. Me miró y por primera vez me vio de verdad. No a la niña, no a la esposa, no a la sirvienta, vio a María. Agua fue lo primero que dijo. Se la di y bebió con avidez. Su recuperación fue lenta, pero constante. Y mientras su cuerpo sanaba, algo mucho más profundo también lo hacía. La promesa se había roto, y con ella, el hechizo que había mantenido esa casa y a sus habitantes prisioneros durante años. El fantasma de Josefina no desapareció de la noche a la mañana, pero su presencia cambió. Ya no era un juez que me vigilaba desde las sombras, sino un recuerdo agridulce, una parte de la historia de Aurelio, que yo ahora comprendía. Nuestra vida juntos en los 7 años que siguieron fue algo que nadie, y mucho menos yo, podría haber imaginado. No nos convertimos en una pareja enamorada. Las heridas eran demasiado profundas, y la naturaleza de nuestro comienzo demasiado torcida, pero nos convertimos en socios, en compañeros de una extraña travesía. Él, que había sido mi amo, se convirtió en mi maestro. Me enseñó los secretos de la tierra, a leer el cielo para predecir la lluvia, a saber cuándo una vaca estaba a punto de parir, a negociar el precio del maíz en el mercado sin que me vieran la cara. Yo, que había sido su prisionera, me convertí en su ancla a la vida. Le leía las noticias del periódico por las tardes, porque sus ojos ya no daban para mucho. Discutíamos sobre política, sobre los precios, sobre la vida. Le enseñé a reír de nuevo, primero con sonrisas pequeñas y torpes, y luego con carcajadas francas que parecían rejuvenecerlo. Dejó de hablar solo. Empezó a llamarme por mi nombre, María, y yo, con el tiempo, empecé a pensar en él no como don Aurelio, sino simplemente como Aurelio. Mis libros ya no se escondían, ocupaban un lugar de honor en la mesa de la sala. Y a veces, él mismo me preguntaba qué nueva historia había aprendido. La casa dejó de oler a luto y empezó a oler a pan recién horneado, a café por las mañanas y a la cera de las velas con que yo leía por las noches. Construimos una paz, una rutina basada en el respeto mutuo y en el cuidado del uno por
El otro año, cuando cumplí los 21 años, supe que ese tiempo había llegado a su fin. Había ahorrado cada centavo de mi negocio de quesos y mi mente estaba llena de sueños que iban más allá de los límites de ese rancho. Una tarde de domingo, mientras nos sentábamos en el corredor a ver el atardecer, se lo dije: Aurelio, me quiero ir. Él no pareció sorprendido. Siguió mirando el horizonte y asintió lentamente. Lo sé, dijo con una voz tranquila. Siempre supe que este día llegaría. ¿Eres como un pájaro al que le remendaron un ala? Ya estás fuerte. Tienes que volar. Le conté mi plan: ir a la ciudad de Oaxaca, terminar mis estudios, trabajar, tener mi propia vida. Es lo justo, dijo, y por fin me miró. Había gratitud en sus ojos. Tú me salvaste, María. Yo me estaba dejando morir y tú me sacaste del pozo. Me enseñaste que la vida sigue y que las promesas hechas desde el dolor no son sagradas, son veneno. Vete y vive la vida que te robaron. Ya pagaste con creces la deuda de tu padre y la mía con los fantasmas. Nuestra despedida no tuvo lágrimas, sino la serena dignidad de dos sobrevivientes que se desean lo mejor. Llegué a Oaxaca con mi pequeño tesoro de monedas y un corazón lleno de miedo y esperanza. Renté un cuartito, conseguí trabajo en una tienda de telas y me inscribí en la escuela nocturna. Fue la época más dura y más feliz de mi vida. Trabajaba de día y estudiaba de noche, devorando el conocimiento que se me había negado. Terminé la secundaria, luego la preparatoria. Aprendí mecanografía, contabilidad, aprendí a moverme en la ciudad, a hablar con gente diferente, a defender mis ideas. A los 25 años conocí a Juan Anera, un carpintero, un hombre bueno, de manos fuertes y risa fácil. Me cortejó con flores y con palabras torpes pero sinceras. Se enamoró de mi fuerza, no de mi sumisión. Con él me casé por segunda vez, pero esta vez fue la primera de verdad. Fue una boda por elección, por amor. Tuvimos 4 hijos, 3 niñas y un niño, y juré ante la tumba de mi propia infancia que su vida sería diferente. Rompí el ciclo. A mis hijas les di libros en lugar de delantales. Les enseñé que su valor no residía en su capacidad para servir a un hombre, sino en la fuerza de su mente y la bondad de su corazón. Todas estudiaron. Una es maestra, otra enfermera, y la más pequeña, contadora, como yo aprendí a ser. Se casaron cuando quisieron, con hombres que ellas eligieron, hombres que las veían como sus iguales. El amor no es una jaula. Mis hijas les decía: es un jardín. Se elige con quién plantarlo y se cuida entre los dos. A mi hijo le enseñé que la verdadera hombría no está en el dominio, sino en el respeto. Le enseñé a cocinar, a lavar su ropa y a entender que las lágrimas no te hacen menos hombre, sino más humano. Aurelio vivió 15 años más. Nunca se volvió a casar, pero aprendió a vivir. Se hizo amigo de sus vecinos, disfrutaba de sus tardes en el corredor y de vez en cuando me visitaba en la ciudad trayéndome quesos y frutas de su rancho. Cuando murió a los 65 años, fui a su entierro. Lloré por el hombre que me había comprado y por el amigo en que se había convertido. Lloré con gratitud, porque a pesar de todo el dolor, nuestra extraña historia nos había salvado a ambos. Mi amiga Guadalupe siguió siendo mi hermana del alma hasta que se la llevó una enfermedad hace unos años. Ella fue la primera que creyó en mí, la que me dio las primeras herramientas para mi libertad. Su amistad fue la prueba de que la sororidad, el apoyo entre mujeres, es la fuerza más revolucionaria que existe. Hoy, a mis 78 años, con la piel arrugada y las manos llenas de las manchas del tiempo, miro hacia atrás y veo un camino largo y difícil, pero lo veo con orgullo. ¿Sobreviví? Sí, pero más que eso, vencí. Vencí al matrimonio forzado, a la pobreza, a la ignorancia y a la tristeza que me querían imponer como destino. Y es por eso que cuento mi historia. Lo hago por todas las niñas a las que hoy les están poniendo un precio, por todas las mujeres que viven a la sombra de un hombre, cuidando lutos ajenos,
cumpliendo promesas que no hicieron. Por todas las que sienten que cargan un peso que no les corresponde, si estás escuchando esto y sientes ese peso sobre tus hombros, escúchame bien, no te pertenece, no naciste para cargar la infelicidad de nadie. El primer paso para soltar una carga es reconocer que no es tuya. La felicidad no es un permiso que se pide, es un derecho que se reclama. Sé que da miedo, sé que el primer paso es el más difícil, pero no estás sola. Da un paso pequeño hoy, aprende una palabra nueva, ahorra una moneda, busca la mano de una amiga. El resto del camino, te lo prometo, llega caminando contigo. Si tú tienes una historia que necesita ser contada, escríbeme. A veces, compartir la carga es el primer paso para soltarla.